La luna está a solo 3 días de distancia de nosotros. Es el único lugar fuera de la Tierra en el que el ser humano ha pisado realmente. Dejamos allí nuestras huellas hace más de 50 años. Y esas huellas siguen ahí, sobre el polvo. Se conservan en perfecto estado porque nada en la luna las ha alterado. No hay viento, ni lluvia, ni erosión. Esto suena poético hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Significa que no hay aire, no hay clima, no hay campo magnético, no hay ningún tipo de protección entre tu cuerpo y el implacable vacío del espacio. La temperatura de la superficie oscila entre los 127 grados centígrados bajo la luz del sol y casi menos 173 grados a la sombra. El polvo está formado por fragmentos de vidrio cargados de electricidad que se adhieren a todo lo que tocan. Y queremos volver y quedarnos allí. Sal esta noche y mira hacia arriba. Si el cielo está despejado y el momento es el adecuado, podrás ver la luna sin necesidad de telescopios, prismáticos, ni ningún otro instrumento. Justo ahí, un disco brillante y familiar suspendido en la oscuridad, tan cerca que a simple vista puedes distinguir las características de su superficie. Esas manchas grises son antiguas llanuras de lava. Ese punto brillante en la parte inferior es el cráter Tycho, rodeado de brillantes líneas de material eyectado que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros por la superficie. Puedes ver todo esto desde tu patio trasero. Ningún otro mundo en el universo ofrece este tipo de cercanía íntima. Marte aparece como un punto rojizo. Júpiter es un punto de luz brillante que no revela nada sobre su naturaleza. Saturno, Venus, Mercurio. Todos ellos son puntos abstractos y minúsculos que requieren imaginación para poder interpretarlos como lugares. La luna es el único lugar que realmente parece un lugar más allá de la Tierra. Puedes ver sus montañas, puedes ver sus cráteres, puedes ver su superficie. Y esa visibilidad, el hecho de poder mirar hacia arriba y ver un mundo, siembra en la mente humana una semilla que es casi imposible de arrancar de raíz. Hace que la luna se sienta cercana. Hace que la luna se sienta alcanzable. Hace que la luna se sienta segura. Ese instinto no está equivocado en todos los aspectos. La luna está cerca, al menos según los estándares del espacio. La distancia promedio
entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 384.000 kilómetros. La luz cubre esa brecha en aproximadamente 1,3 segundos. Una señal de radio enviada desde el control de la misión a la superficie lunar llega antes de que un ser humano pueda terminar de parpadear. Cuando los astronautas del Apolo hablaban con el control de la misión, el retraso era tan corto que apenas se registraba como una pausa. Compara eso con Marte, donde un solo mensaje tarda entre 4 y 24 minutos en llegar dependiendo de las posiciones orbitales. Una conversación con Marte es imposible. Envías una oración y luego esperas la duración de un episodio de televisión para descubrir si alguien te escuchó. La comunicación con la Luna es prácticamente una llamada telefónica. Esa diferencia, por sí sola, reconfigura cómo el cerebro categoriza los dos destinos. Marte se siente alienígena y remoto. La Luna se siente como un viaje corto con buena cobertura celular. El tiempo de viaje refuerza esto. Las misiones Apolo alcanzaron la Luna en aproximadamente 3 días, 72 horas desde el lanzamiento hasta la órbita lunar. Eso es más corto que un crucero transatlántico, más corto que un viaje por carretera a través del país si te detienes a dormir. Una nave espacial que sale de la Tierra un lunes podría estar circulando la Luna el jueves por la mañana. Marte, por el contrario, requiere aproximadamente 7 meses de vuelo continuo a través del espacio interplanetario. 7 meses sellados dentro de un contenedor metálico. 7 meses de exposición a la radiación, deterioro muscular, pérdida ósea y tensión psicológica antes incluso de llegar. Y luego 7 meses de regreso. La Luna no involucra nada de eso. Lanzas, navegas, llegas. La brevedad del viaje hace que se sienta casi rutinario, como tomar un vuelo regional en lugar de cruzar un océano. Y luego está el factor psicológico más poderoso de todos. Ya hemos estado allí. Entre 1969 y 1972, 12 seres humanos caminaron sobre la superficie de la Luna, plantaron banderas, condujeron un rover, recolectaron rocas, jugaron golf, regresaron a casa vivos. 6 aterrizajes exitosos, 6 retornos exitosos, sin muertes en la superficie. El programa Apolo transformó la Luna de un objeto celestial inalcanzable en un destino humano confirmado, a un lugar con huellas de botas
y marcas de neumáticos e instrumentos científicos sentados en el suelo. Esa transformación se alojó profundamente en la memoria cultural de toda la especie. La luna se volvió familiar. La luna se volvió conocida. La luna se convirtió en el único lugar del cosmos donde la humanidad podría decir con completa confianza: hicimos eso. Esta familiaridad genera una suposición específica y muy peligrosa. Genera la suposición de que regresar debería ser sencillo. Después de todo, el razonamiento dice: si enviamos personas allí con tecnología de la década de 1960, con menos poder de computación que un teléfono inteligente moderno, con reglas de cálculo e instrumentos analógicos, y una nave espacial unida por remaches, entonces seguramente podemos hacerlo de nuevo, ahora con herramientas mucho superiores. La lógica se siente a prueba de balas. Lo hicimos una vez. La tecnología ha mejorado por órdenes de magnitud. Por lo tanto, hacerlo de nuevo debería ser más fácil, posiblemente incluso rutinario. Este razonamiento domina la conversación pública sobre la luna, da forma a la cobertura mediática, da forma a la retórica política, da forma a cómo la gente común piensa sobre el lugar de la humanidad en el sistema solar. Cuando alguien propone regresar a la luna, la reacción rara vez es de sorpresa o preocupación. Es más probable impaciencia. ¿Qué tardó tanto? Deberíamos haber regresado hace décadas. La luna ocupa una categoría mental que ningún otro destino en el espacio ocupa. Se encuentra en la zona de lo esperado. Marte es ambicioso. Los asteroides son exóticos. Las lunas de Júpiter son ciencia ficción. Pero la luna es un asunto pendiente. La luna es el destino que la mayoría de la gente cree que la humanidad ya debería haber regresado. Y a primera vista, los cronogramas parecen apoyar esa frustración. La última misión. Apolo fue. Apolo 17, en diciembre de 1972. Hace más de 53 años. Desde entonces, ningún ser humano ha viajado más allá de la órbita terrestre baja. La Estación Espacial Internacional orbita a aproximadamente 400 kilómetros sobre la superficie. La Luna está casi 1000 veces más lejos. Durante más de medio siglo, toda la raza humana ha estado confinada a una fina capa de espacio apenas por encima de la atmósfera, mientras la Luna se sienta sin visitar, sus huellas esperando. Esa brecha
entre capacidad y acción, se siente inexplicable para la mayoría de la gente. Alimenta la suposición de que el problema era la voluntad, no la dificultad, que podríamos haber regresado en cualquier momento si simplemente hubiéramos elegido hacerlo, que la luna estaba esperando, paciente y accesible, para cuando la humanidad decidiera volver. Pero incrustada dentro de esa suposición, hay una profunda incomprensión de lo que realmente fue el programa Apolo. Apolo nunca fue diseñado para ser sostenible. Fue diseñado para ser sobrevivible. Hay una enorme diferencia. Toda la arquitectura de Apolo fue construida alrededor de un solo objetivo: llevar seres humanos a la superficie lunar, mantenerlos vivos por muy poco tiempo y traerlos de vuelta. Cada decisión de ingeniería fluyó de ese objetivo. Ya las misiones fueron breves. La estancia superficial más larga fue Apolo 17, durante la cual los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt pasaron aproximadamente 75 horas en la Luna, 3 días. E incluso esa duración se consideró una extensión. Misiones anteriores se quedaron menos de 34 horas. Apolo 11, el primer aterrizaje, pasó solo 21 horas y 36 minutos en la superficie. Armstrong y Aldrin estuvieron fuera del módulo lunar apenas 2 horas y media. 2 horas y media en otro mundo, y luego de vuelta adentro, luego a casa. Estas no fueron expediciones, fueron sprints, carreras cuidadosamente calculadas hacia la superficie y de regreso antes de que algo pudiera salir mal. Los astronautas llevaban su aire, su agua, su energía, su regulación de temperatura. Cada requisito de supervivencia empacado en una nave espacial y sistema de traje diseñado para durar días, no semanas. No construyeron nada permanente. No repararon nada que se rompiera de una manera que requiriera soluciones a largo plazo. Encontraron problemas, algunos de ellos graves, pero la solución a casi cada problema era la misma: volver a la nave espacial y partir. Cuando el polvo lunar atascó el equipo, la solución fue regresar al módulo. Cuando el temporizador de exposición a la radiación contaba hacia arriba, la solución era una misión corta. Tan cuando un guardabarros se rompió del rover en Apolo 17, enviando una cola de gallo de polvo abrasivo sobre todo. Cernan lo reparó con cinta adhesiva y mapas de papel. Esto funcionó porque solo necesitaba durar unas pocas horas más. Nada de este enfoque escala. Nada fue diseñado para escalar. Apolo
demostró que los seres humanos podían sobrevivir en la luna durante horas. No demostró que los seres humanos pudieran sobrevivir en la luna durante meses. No demostró que el equipo pudiera funcionar en el entorno lunar durante periodos prolongados. No demostró que los problemas encontrados, el polvo, la temperatura, la radiación, el vacío, pudieran ser manejados más allá del corto plazo. Lo que Apolo realmente demostró, aunque casi nadie lo enmarca de esta manera, es que un ser humano puede pararse en la luna justo el tiempo suficiente para recolectar algunas rocas y partir antes de que el entorno mate algo importante. Cada éxito de Apolo vino con un asterisco. El asterisco decía: esto funcionó porque no nos quedamos. La memoria cultural borró el asterisco. Lo que quedó fue la imagen, la bandera en el suelo gris, la huella en el polvo, los astronautas saludando contra el cielo negro. Esas imágenes llevan tal poder emocional abrumador que anulan la realidad de ingeniería debajo de ellas. Hacen que la luna parezca conquistada. Hacen que la luna parezca domada. Hacen que la luna parezca un lugar donde los seres humanos demostraron que podían ir, lo que significa que regresar debería ser una cuestión de programación, no de supervivencia. Esta es la ilusión, y está tan profundamente incrustada que incluso muchas personas dentro de la industria espacial a veces subestiman lo que realmente requiere regresar a la luna. La suposición de que la luna es una cantidad conocida, un problema resuelto, un destino cuyos desafíos están bien entendidos y son manejables, persiste porque Apolo creó una falsa sensación de finalización. Fuimos allí, regresamos, sabemos cómo es. ¿De qué más hay que preocuparse? La respuesta a esa pregunta es todo. Porque la luna que Apolo visitó durante horas no es el mismo desafío que la luna que cualquier programa moderno intenta visitar durante días, semanas o meses. Y la luna no se vuelve más segura cuanto más tiempo te quedas. Se vuelve exponencialmente más peligrosa. Pero antes de llegar al peligro, es importante entender cuán completamente la aparente cercanía de la luna distorsiona la percepción humana de ella. La distancia no es lo único que hace difícil un destino espacial. Ni siquiera es lo principal. Lo que hace peligroso un destino es lo que le sucede a un cuerpo humano cuando llega. Y por esa medida, la luna no es el trampolín suave que la mayoría de la gente imagina.
considera cómo funciona normalmente la distancia en la experiencia humana. En la Tierra, más cerca significa más seguro. Si estás perdido en el desierto, estar a 8 kilómetros de un camino es mejor que estar a 80 kilómetros de un camino. Si estás navegando en una tormenta, estar a 1,6 kilómetros de la costa es mejor que estar a 160 kilómetros de la costa. La proximidad a la seguridad es seguridad. Esta heurística está tan profundamente codificada en la cognición humana que opera por debajo del pensamiento consciente. Más cerca es igual a mejor. Más cerca es igual a más fácil. Más cerca es igual a menos riesgo. El espacio no funciona de esta manera. En el espacio, el peligro no está en la distancia entre tú y el hogar. El peligro está en el entorno de tu destino. El tránsito es arriesgado, ciertamente. Rayos cósmicos, falla del equipo, la violencia del lanzamiento y reentrada. Pero el destino en sí es donde reside la hostilidad real. Y por esa medida, que la luna esté a 3 días de distancia, en lugar de 7 meses de distancia, cambia casi nada sobre cuán letal es su superficie para un ser humano desprotegido. El vacío es el mismo, ya sea que hayas viajado 3 días o 3 años para alcanzarlo. El flujo de radiación es el mismo. El polvo es el mismo. La temperatura es la misma. La luna no se vuelve más indulgente porque puedes llegar allí rápidamente. Simplemente te mata más rápido de lo que un destino más distante te habría hecho esperar. Esta es la trampa conceptual. La proximidad genera familiaridad. La familiaridad genera comodidad. La comodidad genera la suposición de que el destino es manejable. Y la luna ha estado sentada en esa trampa durante más de medio siglo, bañada en el resplandor del Apolo, vestida con la mitología de 12 astronautas que tocaron su superficie y regresaron a casa, esperando que la gente confunda cercanía con seguridad. La trampa se refuerza por comparación. Cada vez que se discute la luna en el contexto de la exploración espacial, casi siempre se discute junto a Marte. Y en ese emparejamiento, la luna siempre sale pareciendo la opción más fácil. Marte está más lejos, obviamente. Marte requiere un tránsito más largo. Marte tiene su propia atmósfera, lo que suena útil hasta que aprendes que es 95% dióxido de carbono
a menos del 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Marte tiene tormentas de polvo que pueden engullir todo el planeta. Marte tiene un retraso de comunicación que hace imposible el control de misión en tiempo real. Contra todo eso, la Luna se ve domesticada. Es el recado local comparado con el viaje por carretera a través del país. Es la ronda de práctica antes del juego real, pero esta comparación es engañosa de una manera crítica. Evalúa destinos por su distancia y complejidad logística en lugar de por la hostilidad de su entorno a la vida humana. Y por hostilidad ambiental, la Luna no es el calentamiento suave que la comparación implica. En ciertas formas específicas, la Luna es realmente más dura que Marte. Marte tiene una atmósfera. Es delgada e irrespirable, pero existe. Esa atmósfera delgada proporciona una pequeña cantidad de blindaje contra la radiación. Crea patrones climáticos que, aunque extremos, distribuyen calor e interactúan con la superficie de maneras que pueden estudiarse y predecirse. Ralentiza los micrometeoroides entrantes a través de la fricción, reduciendo el bombardeo superficial. La Luna no tiene nada de esto. La Luna no tiene atmósfera en absoluto. La superficie se encuentra en vacío duro, directamente expuesta a cada partícula, cada fotón, cada micrometeoroide que viene en su camino. Marte tiene un ciclo día-noche de 24 horas, casi idéntico al de la Tierra. El ciclo día-noche de la Luna dura aproximadamente 29 días y medio terrestres. 14 días de luz solar implacable, seguidos de 14 días de oscuridad helada. Ese ciclo crea desafíos térmicos que Marte no impone. Marte tiene aproximadamente el 38% de la gravedad de la Tierra. La Luna tiene aproximadamente el 17%. Esa diferencia importa para la fisiología humana de maneras que solo ahora se están comenzando a estudiar. Y los primeros datos no son tranquilizadores. Nada de esto significa que Marte sea fácil. Marte es extraordinariamente difícil, pero el reflejo de posicionar la Luna como el destino más simple oscurece el hecho de que el entorno de la Luna presenta desafíos únicos y severos que no se vuelven automáticamente manejables solo porque el viaje es más corto. La Luna no es un trampolín con una superficie plana y suave.
Es un trampolín cubierto de vidrio roto, sentado en un vacío, horneándose y congelándose en un ciclo de 2 semanas, bombardeado por radiación que sería letal para un ser humano desprotegido en cuestión de meses. El programa Artemis, el esfuerzo actual de la NASA para devolver humanos a la Luna, existe dentro de este marco perceptivo. Cuando se anunció Artemis, la reacción pública dominante no fue asombro o preocupación. Fue una especie de expectativa cansada. Ya era hora. La suposición, hablada y no hablada, era que regresar a la Luna era un siguiente paso natural, una progresión lógica, algo que debería haberse hecho ya y ahora estaba atrasado. Las dificultades del programa se han interpretado en gran medida a través de esta lente. Los retrasos se ven como fallas burocráticas, no como evidencia de dificultad técnica genuina. Los sobrecostos se ven como mala gestión, no como reflejos de cuán difícil es realmente la ingeniería. El encuadre persistente es que deberíamos haber superado esto ahora, que la Luna debería ser rutinaria ahora, que la verdadera ambición está en otra parte y la Luna es simplemente el requisito previo aburrido. A finales de marzo de 2026, Artemis II se está preparando para su primer vuelo tripulado, un sobrevuelo de la Luna sin aterrizaje programado para abril. Esta es la primera vez que los humanos viajarán más allá de la órbita terrestre baja desde 1972. La misión se ha retrasado varias veces. Originalmente programada para finales de 2024, se deslizó a 2025, luego a principios de 2026, luego a través de varias ventanas dentro de 2026. Una fuga de hidrógeno descubierta durante una prueba de reabastecimiento de combustible en febrero empujó el cronograma nuevamente. El primer aterrizaje humano, originalmente planeado como Artemis III, ha sido reestructurado. En una conferencia de prensa de febrero de 2026, la NASA anunció que Artemis III ya no incluiría un aterrizaje superficial. Ese hito se ha trasladado a Artemis IV. Las primeras botas humanas en la Luna desde Apolo no sucederán hasta 2027, como muy pronto, y muchos analistas esperan más retrasos. Estos contratiempos no son fallas de voluntad, son fallas de expectativa. La expectativa era que regresar a la Luna sería un desafío de ingeniería
Relativamente sencillo, porque lo habíamos hecho antes. La realidad es que la ingeniería es asombrosamente compleja, no porque la tecnología sea insuficiente, sino porque las ambiciones son fundamentalmente diferentes de Apolo. Artemis no tiene la intención de sprintar a la superficie y sprintar a casa. Tiene la intención de construir una presencia sostenible. Tiene la intención de enviar astronautas al polo sur lunar, una región nunca visitada por Apolo, donde cráteres permanentemente sombreados pueden contener hielo de agua. Tiene la intención de construir una pequeña estación orbital llamada Gateway. Tiene la intención de desarrollar hábitats superficiales, sistemas de energía y tecnologías de extracción de recursos. Cada uno de estos objetivos requiere resolver problemas que Apolo nunca intentó en un entorno que Apolo apenas sobrevivió durante horas. La falta de coincidencia entre la expectativa pública y la realidad de ingeniería es el producto directo de la ilusión cómoda. La gente espera que regresar a la Luna sea manejable, porque la Luna se siente manejable. Está cerca. Es familiar. Es el único mundo alienígena que parece un mundo cuando miras el cielo nocturno. Y cada retraso, cada contratiempo, cada misión reestructurada se interpreta como evidencia de que algo ha salido mal con el programa, en lugar de evidencia de que el destino en sí es más hostil de lo que nadie quiere admitir. Hay una frase que aparece constantemente en las discusiones sobre exploración lunar. Regresar. Vamos a regresar a la Luna. El lenguaje en sí revela la suposición. Regresar implica volver a un lugar conocido, revisitar una ubicación familiar, retrasar un camino ya caminado. Lleva el peso emocional de un regreso a casa. Regresas a una ciudad en la que alguna vez viviste. Regresas a un restaurante que disfrutaste. Regresar es cómodo, es esperado, es seguro. Pero la humanidad no está regresando a la Luna en ningún sentido significativo. La Luna que Artemis tiene la intención de visitar no es la Luna que Apolo visitó. Apolo visitó las regiones ecuatoriales durante el día lunar, durante horas sin intención de quedarse. Artemis tiene la intención de visitar el Polo Sur, donde las condiciones de iluminación son extremas, donde las temperaturas en cráteres permanentemente sombreados se desploman muy por debajo de cualquier temperatura jamás registrada en la superficie de la Tierra, y donde el terreno nunca
ha sido observado directamente a escala humana. Los desafíos de ingeniería del Polo Sur son categóricamente diferentes de los desafíos que Apolo enfrentó. El entorno térmico es más extremo, el terreno es más peligroso. La iluminación es más difícil con el Sol sentado perpetuamente cerca del horizonte, proyectando largas sombras que hacen que la navegación sea traicionera y creando gradientes de temperatura de cientos de grados a través de distancias de metros, donde la luz del sol y la sombra se encuentran. Regresar a la luna es regresar a nada. Es ir hacia adelante en un desafío que excede a Apolo en casi todas las dimensiones. Apolo demostró que los humanos podían tocar la luna. No demostró que los humanos pudieran vivir allí. Y la diferencia entre tocar y vivir no es una cuestión de grado, es una cuestión de tipo. Sin embargo, la ilusión persiste. La luna cuelga en el cielo esta noche, brillante y familiar, luciendo exactamente de la manera en que ha lucido para cada generación de seres humanos que alguna vez ha vivido. Se ve pacífica, se ve paciente. Parece que está esperando que regresemos. Parece el destino fácil, el siguiente paso natural, el único lugar en el cosmos donde la humanidad ya sabe qué esperar. Esa expectativa está a punto de colisionar con una realidad física tan dura que redefine lo que significa la palabra hostil en el contexto de la exploración espacial. Porque todo lo que hace que la luna se vea familiar desde 384.000 kilómetros de distancia se desvanece en el momento en que te paras en su superficie. Y lo que lo reemplaza es un mundo que ataca la supervivencia humana de maneras que la mayoría de la gente nunca ha tenido que imaginar. ¿Qué hace exactamente la Tierra por ti que nunca has tenido que pensar? Nunca has tomado un respiro que el planeta no preparó para ti. Ahora mismo, mientras tus ojos se mueven a través de estas palabras, tus pulmones están aspirando aire que fue filtrado, presurizado, regulado en temperatura y químicamente balanceado por un sistema tan vasto y tan confiable que nunca una sola vez has tenido que pensar en él. La atmósfera sobre tu cabeza se extiende aproximadamente 100 kilómetros hacia arriba. Pesa aproximadamente 5,5 cuatrillones de toneladas. Presiona contra cada centímetro cuadrado de tu cuerpo a 1 kilogramo por centímetro cuadrado.
y lo ha estado haciendo desde el momento en que naciste, con una consistencia tan perfecta que tu sistema nervioso ni siquiera lo registra como una sensación. No puedes sentir la atmósfera, no puedes verla. Caminas a través de ella como si fuera nada, pero no es nada. Es el sistema de supervivencia más importante del que cualquier ser humano haya dependido jamás. Y hace al menos media docena de cosas simultáneamente que te impiden morir en los próximos 30 segundos. Te da oxígeno, no solo oxígeno flotando libremente en el espacio, sino oxígeno mezclado en la concentración exactamente correcta, aproximadamente el 21% del volumen atmosférico total, mezclado con nitrógeno y gases traza en una proporción que tu química sanguínea requiere. Demasiado oxígeno y tus tejidos se oxidan. Muy poco y tus células se mueren de hambre. La atmósfera mantiene este equilibrio globalmente, continuamente, sin interrupción en toda la superficie del planeta. Cada respiración que has tomado fue extraída de este reservorio. Cada respiración que cada ser humano ha tomado fue extraída de este reservorio. Y en la Luna, este reservorio no existe. No hay aire. No aire delgado, no aire malo, no hay aire. La superficie lunar se encuentra en un vacío tan completo que califica como un mejor vacío que la mayoría del equipo de laboratorio en la Tierra puede producir. Las pocas moléculas que flotan sobre la superficie, una dispersión de helio, neón, hidrógeno y argón, son tan escasas que los científicos las clasifican como una exosfera en lugar de una atmósfera. Su densidad combinada es aproximadamente 100 billones de veces menor que el aire en tu sala de estar. Para todos los propósitos prácticos, la Luna no tiene nada entre su superficie y el vacío del espacio profundo. Las implicaciones de esto son inmediatas y letales. Un ser humano expuesto al vacío duro, sin un traje de presión, pierde el conocimiento en aproximadamente 10 a 15 segundos a medida que el oxígeno en la sangre se consume sin reemplazo. Lo que sigue no es una pérdida suave de conciencia, es una descomposición fisiológica rápida y violenta que procede en una línea de tiempo medida en segundos, no en minutos. La muerte sigue dentro de 1 a 2 minutos si la exposición no se revierte. Esto no es un escenario teórico. Es medicina aeroespacial establecida. Pero el resumen clínico subestima la violencia del proceso.
La descompresión en vacío duro no es un desvanecimiento silencioso. Es un asalto sistemático en cada sistema presurizado del cuerpo. Lo primero en fallar es el sistema respiratorio. Los pulmones, diseñados para operar a presión al nivel del mar, no pueden transferir oxígeno al torrente sanguíneo cuando la presión externa cae a cero. Dentro de segundos, el oxígeno ya disuelto en la sangre es consumido por los tejidos que metabolizan y no se reemplaza. El cerebro, que representa aproximadamente el 20% del consumo de oxígeno del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de su masa, es el primer órgano en notarlo. La conciencia se estrecha. La toma de decisiones colapsa. La capacidad de tomar acciones correctivas, de alcanzar un kit de sellado de emergencia, de activar un sistema de respaldo, de incluso entender que algo ha salido mal. Desaparece dentro de 10 a 15 segundos. Esto no es suficiente tiempo para solucionar problemas. Es apenas suficiente tiempo para reconocer el problema. Simultáneamente, la reducción de la presión externa hace que los gases disueltos en los fluidos del cuerpo salgan de la solución. El nitrógeno, que constituye aproximadamente el 78% del aire que respiras y se disuelve en tu sangre y tejidos a presión al nivel del mar, forma burbujas a medida que la presión circundante cae. Estas burbujas pueden alojarse en las articulaciones, causando dolor insoportable. Pueden bloquear capilares en el cerebro, causando síntomas similares a un derrame cerebral. Pueden formarse en los tejidos alrededor de la médula espinal, causando parálisis. Este es el mismo mecanismo que mata a los buceadores de aguas profundas que ascienden demasiado rápido, excepto que en el vacío, la caída de presión no es de 2 atmósferas a 1, es de 1 atmósfera a 0. Toda la carga de gas disuelto en el cuerpo intenta escapar a la vez. El agua en las membranas, mucosas expuestas, la humedad en los ojos, la saliva en la lengua, comienza a hervir a temperatura corporal porque el punto de ebullición del agua es una función de la presión. Y a presión casi cero, ese punto de ebullición cae por debajo de 37 grados Celsius. Esto no es ebullición térmica. Los tejidos no están calientes, simplemente están expuestos a un régimen de presión en el que el agua líquida a temperatura corporal pasa a vapor. La hinchazón de los tejidos blandos sigue a medida que el vapor de agua se expande debajo de la piel.
Estudios en animales realizados durante el programa espacial temprano documentaron la progresión en segundos, no en minutos. El cuerpo no se apaga suavemente en el vacío, se descompone. Cada segundo que un ser humano pasa en la superficie lunar, están separados de este resultado por nada más que la integridad de su traje o hábitat. Una perforación, una falla de sellado, un impacto de micrometeoroide en el lugar equivocado. El margen entre la vida y el vacío se mide en milímetros de tela y metal. Pero la atmósfera hace mucho más que proporcionar aire para respirar. También es un escudo de radiación de extraordinaria efectividad. Y nunca has tenido que pensar en eso tampoco. Ahora mismo, mientras estás sentado escuchando esto, tu cuerpo está siendo bombardeado por radiación cósmica. Partículas de alta energía originadas en explosiones de supernovas, galaxias distantes y el Sol mismo están fluyendo a través del espacio en todas direcciones. Algunas de estas partículas viajan casi a la velocidad de la luz. Llevan suficiente energía para romper moléculas de ADN, romper enlaces químicos dentro de células vivas e iniciar daños en cascada que pueden llevar a cáncer, deterioro neurológico y fallo de órganos. Estas partículas están en todas partes en el espacio, son constantes y están golpeando la parte superior de la atmósfera de la Tierra ahora mismo en enormes cantidades cada segundo de cada día. No te das cuenta porque la atmósfera las detiene. Cuando un rayo cósmico de alta energía golpea la atmósfera superior, colisiona con moléculas de nitrógeno y oxígeno, generando una lluvia de partículas secundarias que pierden energía a medida que caen en cascada hacia abajo. Para cuando cualquier remanente alcanza la superficie, su energía se ha disipado a través de miles de millones de interacciones moleculares. La atmósfera actúa como un escudo equivalente a aproximadamente 1000 gramos de material por centímetro cuadrado, o aproximadamente la misma protección que una pared de agua de 10 metros de espesor. Esto no es una metáfora. Este es el valor de blindaje literal del aire sobre tu cabeza. Estás caminando en el fondo de un océano de gas que absorbe la radiación letal antes de que te alcance. En la dosis anual de radiación al nivel del mar en la Tierra de fuentes cósmicas es aproximadamente 0,3 milisieverts. Es tan baja que se clasifica por debajo de la dosis que recibes de la radiactividad natural del suelo y las rocas bajo tus pies. La luna
no tiene tal escudo. Los rayos cósmicos alcanzan la superficie lunar a plena energía. La radiación cósmica galáctica en la Luna entrega una dosis anual de aproximadamente 380 milisieverts durante las condiciones mínimas solares, cuando el campo magnético del Sol es más débil y proporciona la menor desviación. Durante el máximo solar, la dosis cae a aproximadamente 110 milisieverts, porque la actividad magnética elevada del Sol desvía algunas partículas galácticas. Pero el máximo solar trae su propio peligro. Los eventos de partículas solares, erupciones repentinas de protones e iones más pesados desde la superficie del Sol, pueden entregar dosis de radiación agudamente peligrosas en cuestión de horas. Un evento importante de partículas solares puede exponer a un astronauta sin blindaje en la superficie lunar a más de un sievert en un solo episodio. Para el contexto, un sievert entregado rápidamente es suficiente para causar síndrome de radiación aguda, náuseas, vómitos y daño medible a los tejidos formadores de sangre. Las dosis por encima de 3 a 4 sieverts se vuelven cada vez más fatales sin intervención médica. Y en la Luna, no hay intervención médica que iguale lo que una unidad de cuidados intensivos en la Tierra podría proporcionar. No hay instalación de tratamiento blindada. Hay un traje o un hábitat y cualquier masa de blindaje que esas estructuras puedan llevar. Los números requieren un encuadre cuidadoso, porque el riesgo de radiación es acumulativo y probabilístico en lugar de instantáneamente letal. En la mayoría de los escenarios, un astronauta que pasa un año en la superficie lunar acumularía una dosis de radiación aproximadamente 150 a 200 veces mayor que una persona que vive al nivel del mar en la Tierra durante el mismo periodo. Los límites de dosis de carrera para astronautas establecidos por agencias espaciales intentan mantener los aumentos de riesgo de cáncer de por vida por debajo de umbrales aceptables. Pero esos límites fueron diseñados para misiones en órbita terrestre baja, donde la Estación Espacial Internacional se beneficia de un blindaje parcial del campo magnético de la Tierra. La superficie lunar no tiene protección magnética en absoluto. El campo magnético de la Tierra generado por corrientes de convección en el núcleo de hierro fundido del planeta, se extiende decenas de miles de kilómetros en el espacio, creando una burbuja protectora llamada magnetosfera. Las partículas cargadas del viento solar
son desviadas alrededor de esta burbuja, canalizadas hacia los polos donde producen la aurora. La Luna nunca tuvo un campo magnético global significativo de larga duración de la manera en que la Tierra lo hace. Tiene anomalías magnéticas localizadas en pequeños parches de magnetismo remanente en la corteza, pero nada que proporcione protección significativa en la superficie. La Luna se encuentra completamente expuesta tanto al viento solar como a los rayos cósmicos galácticos, sin blindaje desde arriba y sin blindaje desde los lados. Esto importa de maneras que van más allá de la dosis primaria de radiación. Cuando las partículas de alta energía golpean la superficie lunar, no simplemente se detienen. Interactúan con el regolito, el suelo rocoso, y producen radiación secundaria. Neutrones, rayos gamma y partículas cargadas adicionales se dispersan hacia arriba desde el suelo, creando un campo de radiación de albedo que golpea a un astronauta desde abajo. Esto significa que una persona parada en la Luna es radiada desde dos direcciones simultáneamente: rayos cósmicos desde arriba y partículas secundarias del suelo debajo de sus pies. Ningún diseño de traje puede abordar completamente esto, porque la radiación proviene de todo el entorno circundante. Este campo de radiación de albedo es uno de los aspectos menos discutidos y más insidiosos del entorno de radiación lunar, porque viola la suposición intuitiva de que el blindaje funciona poniendo masa entre tú y la fuente. En la Tierra, si la radiación viene desde arriba, entras en un edificio. El techo y las paredes absorben las partículas entrantes. Problema resuelto. En la Luna, los rayos cósmicos primarios vienen desde arriba, pero la radiación secundaria, generada por su interacción con el regolito, viene desde abajo y desde cada superficie circundante. Un astronauta parado en el plano lunar está efectivamente parado dentro de un baño de radiación. Blindar la parte superior y los lados de un hábitat no aborda los neutrones y rayos gamma que fluyen hacia arriba a través del piso. Abordar el piso requiere masa debajo del hábitat también, lo que significa enterrar la estructura o elevarla en una plataforma con material de blindaje debajo. Ninguna solución es trivial. Ambas requieren capacidad de construcción en la superficie que aún no existe. El entorno de radiación en la Luna no es un haz que puede bloquearse con una pared. Es un campo que te rodea y el suelo sobre el que caminas
es una de sus fuentes. Deja la radiación a un lado por un momento y considera algo aún más inmediatamente intuitivo: la temperatura. Vives dentro de un sobre térmico tan precisamente regulado que tu cuerpo apenas tiene que trabajar para mantener su temperatura central. La atmósfera de la Tierra atrapa el calor a través del efecto invernadero. Lo distribuye a través de corrientes de viento y océano, y lo libera gradualmente a través de la radiación al espacio. El resultado es una superficie planetaria donde las temperaturas en regiones habitadas generalmente oscilan entre -40 y 50 grados Celsius. Una banda de aproximadamente 90 grados, dentro de la cual la vida humana, la agricultura y la civilización pueden funcionar. La mayoría de la gente vive en un rango aún más estrecho. La diferencia entre un día caluroso de verano y una noche fría de invierno en una ciudad templada podría ser de 40 grados. Tu cuerpo maneja este rango con un esfuerzo modesto, sudando para enfriarse, tiritando para calentarse, buscando sombra o refugio según sea necesario. La luna opera en un régimen térmico completamente diferente. En el ecuador lunar, las temperaturas de superficie durante el día alcanzan aproximadamente 127 grados Celsius. Eso está por encima del punto de ebullición del agua y más caliente que la temperatura máxima de la mayoría de los hornos industriales usados para secar o curar. Por la noche, la misma superficie cae a aproximadamente -173 grados Celsius. Eso es más frío que cualquier temperatura natural jamás registrada en la superficie de la Tierra. Más frío que el punto más frío de la Antártida. Más frío que el nitrógeno líquido. El cambio total entre el mediodía lunar y la medianoche lunar es aproximadamente 300 grados Celsius. 300 grados de variación térmica en un solo mundo, en una sola ubicación, durante un solo ciclo día-noche. Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente castigador. El ciclo día-noche lunar no es de 24 horas. Es aproximadamente 29 días y medio terrestres. Eso significa que la superficie se hornea bajo la luz solar directa durante aproximadamente 14 días terrestres consecutivos. Luego se congela en la oscuridad durante otros 14. No hay ciclos rápidos. No hay alivio del amanecer después de unas pocas horas de frío. Cuando el sol se pone en la luna, no vuelve a salir durante 2 semanas. 14 días de oscuridad ininterrumpida, durante los cuales
La superficie irradia su calor directamente al espacio, sin nada que ralentice el proceso. No hay atmósfera para retener el calor. No hay océano para amortiguar la transición. No hay nubes para reflejar el calor hacia abajo. La superficie simplemente se enfría implacablemente durante 336 horas seguidas. Y luego, cuando el sol regresa, golpea la superficie durante otras 336 horas seguidas, calentando el regolito sin ninguna difusión atmosférica para moderar la intensidad. Las regiones permanentemente sombreadas cerca de los polos lunares presentan un caso aún más extremo. Debido a que el eje de la Luna está inclinado solo aproximadamente 1,5 grados en relación con el plano de su órbita, ciertos cráteres profundos cerca de los polos tienen pisos que nunca reciben luz solar directa. Jamás. No durante ninguna parte del día lunar. No durante ninguna estación, que no durante ningún año. Estas regiones permanentemente sombreadas han sido medidas por el instrumento Diviner del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA a temperaturas tan bajas como menos 238 grados Celsius. Eso es 35 grados por encima del cero absoluto, más frío que la superficie de Plutón, entre las temperaturas más frías medidas en cualquier lugar del sistema solar. Estas son precisamente las regiones donde las misiones Artemis tienen la intención de enviar astronauta, porque el frío extremo puede haber preservado hielo de agua que podría ser valioso para operaciones futuras. El desafío térmico no es meramente académico. Afecta cada pieza de equipo, cada material estructural, cada articulación mecánica, cada sello, cada cable y cada componente electrónico traído a la superficie. Los materiales se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Un cambio térmico de 300 grados impone un estrés mecánico enorme en cualquier estructura expuesta al ciclo completo. Los metales se fatigan, los sellos se agrietan, los lubricantes que funcionan a temperatura ambiente se evaporan en el calor o se congelan sólidamente en el frío. La electrónica diseñada para rangos de temperatura terrestres falla. Las baterías pierden capacidad en frío extremo y se degradan en calor extremo. Los paneles solares que generan energía durante el día de 14 días se vuelven inútiles durante la noche de 14 días, requiriendo fuentes de energía nuclear,
o sistemas de almacenamiento de energía masivos para mantener vivos los hábitats a través de la oscuridad. Cada misión Apolo fue cuidadosamente programada para operar durante la mañana lunar, cuando las temperaturas estaban subiendo, pero aún no habían alcanzado su pico. Cada misión partió mucho antes del anochecer. Ningún tripulante de Apolo experimentó jamás la noche lunar. Ningún ser humano lo ha hecho jamás. Ahora agrega una capa más de protección que la Tierra proporciona y la Luna no. Presión. La presión atmosférica al nivel del mar es una consecuencia del peso del aire sobre ti, y tu cuerpo está adaptado a ella al nivel más profundo. Tus pulmones se inflan contra esta presión. Tus vasos sanguíneos mantienen su integridad